Grabando, ya, súper. Y aquí, la clase. Ya. Espero que estén súper bien. No sé si hay alguna consulta, alguna novedad antes de comenzar. Vamos a ver el chat. No, por acá. Ok, comencemos entonces. Voy a ver si no hay nadie en el lista de espera. No, no hay nadie. Ya. Comencemos entonces. Entonces, bienvenidos de nuevo al último capítulo que vamos a ver antes de la prueba, ¿ya? Que es el amplificador diferencial y el amplificador de instrumentación. Entonces, en la clase del lunes alcanzamos a ver el amplificador diferencial, que dijimos que era la superposición de la configuración inversora con la configuración no inversora, ¿ya? O sea, sobreponemos en el fondo las dos configuraciones en un mismo circuito, ¿ya? Por lo tanto, tenemos dos entradas, como podemos ver acá, ¿ya? La entrada 1, que era la propia de la configuración inversora, y la entrada 2, que era la propia de la configuración no inversora, ¿ya? Entonces, en esta superposición, lo único que se altera, además de sobreponer los dos circuitos, las dos configuraciones, es que vamos a anteponer un divisor de resistivo, ¿ya? Un divisor de tensión, para la señal B2. O sea, en vez de conectar la señal B2 directamente a la entrada no inversora, la estamos haciendo pasar por un atenuador, ya un divisor de tensión. ¿Por qué hacíamos esto? Porque dijimos que una propiedad súper importante del amplificador diferencial es rechazar las señales de modo común, o sea, rechazar las señales que son iguales o los voltajes que son iguales en B1 y B2. ¿A qué se refiere con voltajes iguales? Se refiere al promedio de estos voltajes, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos señales alternas que están cambiando, el B1 es una señal alterna, el B2 es una señal alterna, claro, es difícil saber qué es un voltaje de modo común en ese escenario. Entonces, antes de irnos a ese escenario, vamos a ver un escenario más sencillo, que era suponer que B1 y B2 son valores constantes, ¿ya? Por ejemplo, una fuente de tensión de 1 volt y B2 podría ser una fuente de tensión, lo más sencillo, también de 1 volt, ¿ya? Los dos son señales de 1 volt y 1 volt. Entonces, las dos señales son claramente iguales, ¿ya? Entonces, el objetivo del amplificador diferencial es no amplificar esas señales que son iguales. O sea, en el fondo tenemos dos señales de 1 volt y 1 volt, ¿ya? A ver, lo voy a dibujar. Entonces, aquí 1 volt y aquí 1 volt. Entonces, a la salida tiene que haber 0 volt para ese escenario, ¿ya? 0 volt, ¿ya? ¿Cómo se logra eso? Haciendo que la configuración inversora amplifique. Recordemos que la configuración inversora tiene ganancia negativa, es menos R2 partido por R1. Amplifique la misma magnitud, ¿ya? Que lo que amplifica la configuración no inversora, que dijimos que era 1 más R2 partido por R1, o sea, en la misma magnitud, ¿ya? Así que por eso aquí le ponemos un signo, un valor absoluto. Entonces vemos, naturalmente, que no pueden igualarse, así como están, si es que no consideramos este R3 y R4, no pueden igualarse porque uno tiene un signo, o sea, uno tiene un 1 más R2 partido por R1 y el otro tiene R2 partido por R1, o sea, uno siempre va a ser una unidad mayor que la configuración inversora. Entonces, ¿qué se hace? Se multiplica por un atenuador, que es el R3 y el R4, la parte de la configuración inversora, para atenuar un poco para compensar ese 1 más, ¿ya? Entonces ahí es donde se le pone el R4 partido por R3, son 3, más R4, ¿ya? Así que en el fondo, cuando igualamos, hacemos la igualdad, vemos que lo que se tiene que cumplir es que R2 partido por R1 tiene que ser la misma proporción que el R3, perdón, el R4, el R2 es el de acá, R1, claro, R4 partido por R3. ¿Ya? En el fondo, S tiene que ser igual a S y el de acá tiene que ser igual al de allá. ¿Ya? Entonces ahí logramos que se amplifique la señal B1 en la misma proporción que lo que se amplifica la señal B2, solo que la señal B1 va con un signo negativo, entonces ese signo negativo cancela a la señal generada por B2. Y ahí es donde
generamos el 0 volt al cancelarse la parte del amplificador inversor con el no inversor, y nos genera los 0 volt a la salida, que es precisamente lo que queremos, ¿ya? Cuando las señales son iguales, el voltaje a la salida sea 0. Pero cuando las señales son distintas, ¿ya? Por ejemplo, aquí ponemos, para hacerlo sencillo, 0 volt, y aquí ponemos 1 volt, ahí sí que queremos amplificar la diferencia, porque aquí la diferencia es 1 volt, ¿ya? Entonces va a salir por el factor de ganancia, en este caso R2 partido por R1, multiplicado por ese volt, la salida de BO, ¿ya? O sea, va a ser como nosotros conocemos el menos R2 partido por R1, multiplicado por, en este caso, el B1, ¿ya? El B2 es 0, así que no se multiplica, pero si es que, si es que fuese distinto de 0, supongamos otro valor, no sé, 0,1, entonces tenemos al BO que sumarle la relación, entonces, suponiendo ahora que cumplimos esto de que el R1 es igual al R3, o que la proporción entre estos dos son igual a la proporción de estos dos, entonces la ganancia es la misma. La ganancia es R2 partido por R1, en este caso es positivo, ya multiplicado por el B2. ¿Ya? Ahí está. Ok, después dijimos que, aquí el mismo desarrollo, uno antes, que a esa ganancia le llamábamos la ganancia diferencial AD, ¿ya? La ganancia AD es finalmente el factor que multiplica la diferencia de los voltajes B1 y B2, ¿ya? B2 menos B1. A eso se le llama el AD, ¿ya? Y es R2 partido por R1 en el amplificador diferencial. Vimos también un poco sobre la impedancia de entrada, ¿ya? Y la impedancia de entrada es básicamente siempre responder la pregunta: ¿cuál es la corriente que se genera debido a un voltaje que yo aplique? Y no es lo mismo aplicar una fuente de tensión conectado a los dos terminales a conectar fuentes de tensión separadas a cada uno de los terminales, bueno, por separado, ¿ya? Eso es lo mismo. El caso de acá, como ven, cada una de las impedancias de entrada son distintas. En el caso de abajo, el de acá, la impedancia de entrada es R3 más R4, ¿ya? Dado que por aquí no circula corriente, y es 0. Así que la resistencia que ve un voltaje que nosotros aplicamos en B2 es simplemente R3 más R4, ¿ya? Mientras que la impedancia por fuera, dijimos que como este punto siempre va a estar conectado a un voltaje constante, ¿ya? El voltaje que se define acá, entonces en realidad la resistencia, debido a los cambios de voltaje B1, va a ser igual a la resistencia R1 simplemente, ¿ya? Porque este punto es fijo de acá. Mientras que en el caso anterior, cuando poníamos una fuente de tensión conectada a los dos terminales, veíamos que era una misma corriente que circula, una corriente I, ¿ya? Y esta corriente I, en el fondo, pasa a través de estas dos resistencias R1, ¿ya? Por lo tanto, la impedancia de entrada para una fuente conectada a los dos terminales de esta forma es igual a 2 veces R1, ¿ya? Esa es la resistencia que se va a oponer al paso de corriente debido a voltajes que apliquemos en esos dos terminales de forma balanceada, ¿ya? O sea, conectado a los dos extremos. Ya, eso vimos la clase anterior. Después, ¿qué más vimos? Hablamos sobre el modo diferencial y el modo común. El modo común entonces se define como el promedio de las dos señales B1 y B2, ¿ya? B1 más B2 partido por 2 es el promedio, y eso se define como el modo común. Mientras que el modo diferencial es entonces una señal menos la otra, ¿ya? Según la fórmula que habíamos visto anteriormente, en realidad era B2 menos B1, ¿ya? Lo vamos a dejar así. Pero en estricto rigor es la diferencia entre los dos, ¿ya? Es una convención decir si primero es B2 o primero es B1, ¿ya? Pero en el fondo a lo que vamos es que el voltaje diferencial se refiere a la diferencia entre los dos voltajes en los dos terminales, ¿ya? Entonces vimos que podíamos transformar, por ejemplo, dos fuentes de tensión B1 y B2, ya con voltajes distintos, a una configuración donde tenemos una fuente de tensión con un modo común, ¿ya? Una fuente de tensión que representa al promedio de las dos señales B1 y B2, ¿ya? Y luego le sumamos medio voltaje diferencial o le restamos medio voltaje diferencial a ese punto común, ¿ya? De ahí, para generar el voltaje B1 y B2, ¿ya? Y ahora es más gráfico esta definición de voltaje común, de modo común, y voltaje de modo diferencial, ¿ya? Porque el voltaje de modo común se puede ver ahora como una fuente de voltaje que es común para los dos, y el diferencial se ve que es como la diferencia desde ese punto común
¿ya? Y que lo que diferencia el voltaje finalmente V1 del V2, ¿ya? Ok, entonces dijimos que de nuevo recalcar lo importante, el amplificador diferencial, su misión es rechazar este voltaje común, ¿ya? Este voltaje común en teoría podría fluctuar, subir, bajar, ser una señal de ruido, podría tener distintas magnitudes, etcétera, pero el voltaje VO no debería cambiar, no debería obedecer a los cambios del voltaje de modo común, ¿ya? Hay que rechazarlo. Solamente debería obedecer a los cambios del voltaje diferencial, ¿ya? El que tenemos acá. Ok. Y por último vimos las tres desventajas del amplificador diferencial hasta lo que hemos visto ahora. Uno es que no tenemos impedancia de entrada infinita, ¿ya? Vimos que la entrada B1, ¿ya? O la entrada inversora, la de por acá, vamos a tener la impedancia R1 y abajo vamos a tener la impedancia R3 más R4, ¿ya? Así que la impedancia no es infinita como nos gustaría en muchos casos, ¿ya? Vimos que la ganancia es difícil de modificar. ¿Por qué? Porque tenemos que modificar dos, o sea, un par de resistencias al mismo tiempo. Si vamos a cambiar, aumentar, por ejemplo, la ganancia, tendríamos que aumentar R2 a la vez que aumentamos R4, ¿ya? Y ahí es el problema, que para que la tasa de rechazo de modo común, o sea, la capacidad del amplificador operacional de rechazar el modo común, se mantenga alta, ojalá, entonces este par de resistencias tiene que estar muy bien calibrado, ¿ya? O sea, en el fondo, esa relación R2 partido por R1 tiene que ser exactamente la misma que R4 partido por R3 para que realmente se cancelen los modos comunes. Si es que hay una pequeña variación en la proporción, entonces vamos a ver que señales que son en realidad comunes, que son iguales en la entrada, sí van a pasar a la salida, ¿ya? Debido a que, por ejemplo, el amplificador, o sea, la configuración no inversora del amplificador diferencial, le va a dar un poquito más de ganancia a lo que le está dando la configuración inversora, ¿ya? A la misma señal. Entonces eso nos genera una señal que es distinta de cero en BU, ¿ya? Por lo tanto, volviendo, si queremos cambiar la ganancia de forma dinámica, por ejemplo, un usuario con un potenciómetro quiere cambiar la ganancia del sistema, vamos a necesitar por lo menos un potenciómetro que tenga dos en uno, ya dos potenciómetros acoplados, y aún así cualquier pequeña diferencia va a generar inmediatamente señales de modo común a la salida que nos van a echar a perder el rendimiento del amplificador, ¿ya? Bueno, y un poco lo mismo, la baja tasa de rechazo a modo común significa que precisamente este desafío de que los pares de resistencia estén muy bien calibrados y pareados va a ser dificultoso, ¿ya? Ustedes pueden hacer el experimento de armar un amplificador diferencial y tratar de mejorarle la señal de modo común, o sea, la tasa de rechazo a modo común, y van a ver que es muy, muy difícil, ¿ya? O sea, si ustedes, por ejemplo, en un protoboard, donde el contacto que hay entre los componentes y el protoboard puede hacer que la resistencia precisamente en el contacto varía simplemente por mover la resistencia. Ustedes mueven un poco los componentes o cambian el protoboard de lugar y van a ver ya que estas resistencias reales, R3 y R4 o R2 y R1, van a empezar a cambiar. Así que inmediatamente se les va a echar a perder la calibración para aumentar el rechazo a modo común. Ya va a ser muy sensible. Así que en realidad es difícil mantenerlo alto este rechazo a modo común con esta configuración de amplificador diferencial. O sea, un amplificador diferencial funciona, ¿para qué se utiliza? Para aplicaciones más sencillas. Por ejemplo, si queremos ver la corriente que circula, por ejemplo, en algún circuito, ¿ya? Por ejemplo, como lo había mencionado la vez pasada, white screen, white, ahí está. Si ustedes, por ejemplo, imagínense que tienen una batería, ¿ya? Y ustedes quieren medirle el consumo a esa batería, ¿ya? ¿Cómo lo podrían hacer? Bueno, hay distintas formas. Supongo que una batería para, no sé, para alguna aplicación X, ¿ya? Nosotros queremos ver cuánto corriente circula por la batería. ¿Qué circuito podemos armar para medir el consumo de la batería o la corriente que circula por la batería? Supongamos que aquí tenemos una carga, puede ser lineal, no lineal, da lo mismo, ¿ya? Es una carga X que no nos interesa, solamente nos interesa saber cuál es la corriente que circula por acá, ¿ya? ¿Cómo lo podemos medir? Entonces, una forma de medirlo es aplicar la famosa resistencia shunt, un R shunt, ¿ya? Es una resistencia que su único fin es pasar corriente, o sea, transformar la corriente que circula por acá y que es desconocida
transformarla en una caída de tensión. Ya si la corriente pasa así, entonces la caída de tensión va a ser de esa forma. Ay, de nuevo pasó lo que no tenía que pasar. Discúlpenme. El screen, widescreen, ya. Vimos entonces el R-shunt, la batería, y una carga que es muy grande, no sé, que no interesa. ¿Ya? El R-shunt es una resistencia bajita, por ejemplo, 1 ohm, ¿ya? Cosa que multipliquemos, por ejemplo, si pasa 1 amper por acá, vamos a tener una caída de 1 volt. Quizás una caída de 1 volt podría ser ya una caída muy grande de voltajes, suponiendo que, por ejemplo, si esto es una batería de litio, el voltaje típico de las baterías de litio son 3.7 volts. ¿Ya? Entonces, tener una caída de 1 volt acá va a hacer que nuestra carga, el RL, ya no tenga 3.7, sino que tenga 2.7. ¿Ya? Y si es un circuito digital, no va a funcionar. Entonces, 1 ohm puede que sea muy grande, la resistencia shunt podría ser quizás 0.1 ohm. ¿Ya? Hay un valor ya más realista. En fin, ¿qué circuito utilizamos? Ahí podemos utilizar el amplificador diferencial. ¿Ya? Lo voy a cambiar de lugar, o lo voy a conectar así. ¿Ya? Ahí. Y ahí entonces tenemos el circuito con el R1, el amplificador, el R2, aquí tenemos otra R conectado a tierra, ahí, esto conectado acá, y tenemos la salida VO. Entonces VO va a ser una función, ¿ya? VO en función de la corriente I, por lo tanto vamos a tener un voltaje que va a representar la corriente que va a estar circulando por acá, ¿ya? O sea, estamos utilizando un amplificador diferencial para simplemente calcular la diferencia de voltaje entre estos dos puntos, ¿ya? A nosotros no nos interesa saber cuál es el voltaje, por ejemplo, en el punto 1 acá, el voltaje absoluto y cuál es el voltaje absoluto en el punto 2, ¿ya? Solamente nos interesa saber la caída de tensión en esta resistencia R-shunt, ¿ya? Que en este caso es de 0.1 ohm. Así que midiendo esa caída de voltaje, esa diferencia de voltaje, en el fondo nosotros ahora podemos calcular cuál es la corriente que está circulando a través de un voltaje VO. Ese voltaje VO podemos pasárselo, por ejemplo, a un microcontrolador. ¿Ya? Un microcontrolador, un Arduino. ¿Ya? Entonces, se lo conectamos al Arduino y el Arduino se puede conectar a un PC o alguna unidad de registro. O sea, ahí tenemos un PC. ¿Ya? Puede graficar nuestras señales de corriente si lo conectamos, por ejemplo, a través de USB. ¿Ya? Entonces ahí tienen un sistema de adquisición sencillo, utilizando un amplificador diferencial, un microcontrolador, una conexión USB y un PC. Entonces podemos graficar consumos de corriente, por ejemplo, para algún proyecto, algún proyecto de título, quizás, no sé. ¿Ya? Es un ejemplo, ¿para qué se utiliza el amplificador diferencial? Vimos que teníamos estos problemas de las impedancias, pero si aquí la impedancia, por ejemplo, de entrada del R1 es, por ejemplo, vamos a ponerle un valor, 1 kilo, ¿ya? Y el de acá también es 1 kilo. Vamos a ver que este kilo de acá, en realidad, es muchísimo mayor que los 0,1 ohm del R-shunt, así que en realidad no nos importa mucho, ¿ya? Da lo mismo que la impedancia sea 1 kilo porque es muchísimo mayor que 0,1 ohm, ¿ya? Así que por aquí, en realidad, toda la corriente va a pasar por el R-shunt y casi nada de corriente, muy poquito va a pasar por estos canales de acá. Entonces, este amplificador diferencial es muy adecuado para esta aplicación, ¿ya? Ese es un poco el mensaje. Y sobre todo porque no vamos a querer cambiar quizás la ganancia de forma dinámica, ¿ya? O sea, no vamos a estar cambiando la ganancia del amplificador diferencial a cada rato para esa aplicación que mostramos. Pero bueno, hay algunas otras aplicaciones donde sí se necesita cambiar la ganancia de forma dinámica. O sea, por ejemplo, como les decía con el osciloscopio, ustedes tienen un osciloscopio, están viendo las señales, y de repente la señal se ve muy chiquitita, entonces tienen que aumentar la sensibilidad del osciloscopio para que la señal se vea ahora más grande. Ahí uno está cambiando dinámicamente la ganancia de la etapa de amplificación del osciloscopio, ¿ya? Entonces la señal se ve más grande en la pantalla, no porque se esté haciendo un zoom digital a la señal, sino que la etapa analógica del osciloscopio le estamos dando más ganancia y por ende el VO, la salida de la etapa de amplificación, ahora aumenta la señal de salida, entonces la pantalla se ve más grande. Eso es lo que está sucediendo en realidad.
Entonces, ahí vemos una aplicación donde si se cambia la ganancia, necesitamos una forma en que no nos altere, por ejemplo, el rechazo de modo común, ¿ya? Y otra, perdón. Y el otro tema era el tema de la alta impedancia de entrada, ¿ya? Entonces, el amplificador de instrumentación cumple con estos requerimientos, ¿ya? Y vamos a explicar cómo este diseño, que es una extensión del amplificador diferencial, es mucho más inteligente, eh, y toda la lógica que hay detrás, porque es bastante interesante, ¿ya? Entonces, tenemos este diseño, que es el que partimos, el amplificador diferencial. Lo primero que queremos hacer es aumentar la impedancia de entrada. ¿Cómo podemos aumentar la impedancia de entrada? Agregando componentes externos, o sea, por ejemplo, otros amplificadores operacionales, pero sin calentarnos mucho la cabeza. Una forma de hacerlo es poner simplemente separadores en la entrada, ¿ya? Los separadores, recordemos que son estos amplificadores operacionales que tienen ganancia unitaria, ¿ya? Que no necesitan ni siquiera una resistencia externa, simplemente se conecta la salida a la entrada inversora, ¿ya? Entonces hacemos eso con cada una de las entradas. Por ejemplo, B1, le ponemos un separador, ¿ya? Como vemos acá. Entonces ahora la impedancia de entrada, si se fijan, es muy grande porque es la impedancia de entrada del amplificador operacional que está haciendo de separador, ¿no? ¿Ya? Así que ahora por aquí casi no pasa corriente, ¿ya? Así que ya logramos que nuestra señal B1 no necesite entregar nada de corriente al sistema, ¿ya? Al separador. Entonces el separador simplemente va a copiar este voltaje a través del cortocircuito virtual y lo va a pegar acá a la salida, y esa salida ahora va a estar conectada a B1 y B1 va a seguir todo lo que ya era el amplificador, el diferencial, ¿no es cierto? Esto es el amplificador diferencial. ¿Ya? Lo vamos a separar. Entonces esto es simplemente la etapa de acá, es para generar una alta impedancia de entrada. Lo mismo sucede abajo, ¿ya? Aquí es la misma lógica, ponemos un separador para que la señal B2 entonces no tenga que entregar o tenga que entregar muy poquita corriente, ¿ya? Aumentamos la impedancia de entrada. Entonces esta misma lógica está en el libro súper bien explicado también, entonces estoy explicando lo mismo que dice en el libro por si acaso, si lo quieren repasar en el libro. Luego dice, se puede aprovechar de agregar ganancia a los separadores, ¿ya? O sea, nosotros teníamos separadores en el caso anterior, vamos a borrar acá, del caso anterior teníamos separadores, pero decimos, bueno, los separadores son amplificadores no inversores, son configuraciones no inversoras, pero con ganancia 1, ¿ya? Ganancia 1. Entonces, ¿por qué no aprovechamos de darle ganancia? ¿Ya? Que la ganancia, por ejemplo, sea 10 o sea 100, cosa de que el amplificador diferencial no tenga que amplificar todo por sí solo, ¿ya? O sea, que no toda la responsabilidad de la amplificación de la señal esté en el amplificador diferencial, sino que le vamos a dar un poco de responsabilidad a esta primera etapa de separadores, de que ya no solamente sean separadores, sino que también amplifiquen un poco, ¿ya? Entonces hacemos eso, ¿ya? Si se fijan, ahora agregamos unas resistencias acá, a cada uno. Esto es un espejo acá de lo que hay arriba con lo que hay abajo. Entonces, si se fijan, es una configuración inversora, ¿ya? Solamente que las resistencias están dispuestas un poco así la señal. Nosotros estamos acostumbrados que la señal viniese por abajo, ¿no es cierto? Que era más, menos, aquí estaba la R conectado a tierra, y aquí había otra R que salía. Veo, esa es la configuración inversora, no inversora clásica. Y aquí estaba el BI. Lo único que estamos haciendo es que estamos dando vuelta, o sea, en el fondo ahora estamos disponiendo de forma distinta, o sea, ahora la entrada no inversora está arriba, la inversora está abajo, ¿ya? Así que la entrada se mantiene así, y las resistencias en vez de ir arriba van abajo, ¿ya? Pero todo porque le cambié las entradas a la figura nomás, ¿ya? Así que es lo mismo, el de arriba es equivalente al de abajo, ¿ya? Un poco es el tema. Ahí, ¿ya? Bien. Así que estas dos son equivalentes. Eso es lo que tenemos acá, ¿ya? Lo que tenemos acá es una entrada, entonces, una configuración no inversora, donde la señal entra en la entrada no inversora, y tenemos la resistencia R1 y R2 que le dan la ganancia a la señal, ¿ya? Y esa señal ahora amplificada de B1 aparece acá, ¿ya? Tenemos una señal amplificada de B1, y luego eso entra al amplificador diferencial de nuevo, recordemos, el amplificador diferencial, ¿ya? Lo mismo sucede abajo. Abajo entonces tenemos
el mismo configuración no inversora, la resistencia R2 y R1, le ponemos el mismo número, R2, porque son los mismos valores. No, no nos interesa amplificar más la señal B1 que la señal B2, ya nos interesa, por lo mismo de la rechazo de modo común, nos interesa que se amplifique exactamente igual la señal B1 que la señal B2, ¿ya? Entonces, estas dos resistencias R2 tienen que ser exactamente iguales y las señales R1, o sea, la resistencia R2 tienen que ser exactamente iguales y la resistencia R1 tiene que ser también exactamente iguales, ¿ya? Por el rechazo de modo común. Entonces, eso, estamos aprovechando ahora que tenemos, en resumen, una etapa de amplificación, ¿ya? En estas dos amplificadores no inversores, y luego le pasamos estas señales amplificadas B1 y B2 al amplificador diferencial. No sé si hay alguna consulta hasta acá. ¿No? Por ahora no. Ya, súper. ¿Está claro, más o menos, lo que se está haciendo? O sea, en el fondo, esa fue la lógica. Este amplificador de instrumentación no se le ocurre a alguien de la noche a la mañana, dijo, voy a hacer esto. Esta cuestión fue una evolución de ingenieros, de departamentos de ingeniería en empresas como, no sé, Texas Instruments, la Fairchild o quizás hasta los laboratorios Bell. En su tiempo, probablemente ya de los años 60, 70, y quizás no se hacía con amplificadores operacionales, se hacía con amplificadores transistorizados. Pero en el fondo esto es la evolución de la técnica que va por hartos años, ¿ya? Así que el amplificador de instrumentación, que lo estamos viendo hoy día, es la depuración ya de decisiones de ingeniería que fueron tomadas por ingenieros desparramados en varias instituciones, ¿ya? Entonces nosotros lo tenemos convenientemente todo resumido en un libro y bien explicado, pero en su momento esto no era para nada lógico, ¿ya? En fin, entonces, alguien llegó a este diseño, ¿ok? Pero seguimos teniendo el problema de la tasa de rechazo modo común. O sea, si queremos cambiar las ganancias, tenemos el problema de que hay que cambiar un par de resistencias. Ya hay que cambiar las dos resistencias R2, o aquí las dos resistencias R4, o las dos resistencias R3, ya, pero hay que cambiar de a pares. Lo que dijimos nos echa a perder el rechazo modo común. Entonces, el problema de cambiar fácilmente la ganancia todavía no se soluciona. Y lo único que hemos solucionado hasta ahora es que tenemos ahora una alta impedancia de entrada, ¿ya? Aquí el Zin es infinito, ¿ya? En los dos casos. Entonces, aquí lo único que estamos haciendo era que teníamos el R1 conectado a una tierra y el R1 de abajo conectado a otra tierra. Eran dos tierras, pero en realidad tierra es tierra. Así que simplemente se unen, ¿ya? Estos dos resistencias a un punto común que va a tierra, ¿ya? O sea, en el fondo es un ordenamiento circuital nomás, pero no, eléctricamente no se ha cambiado absolutamente nada, ¿ya? O sea, por un lado vamos a tener una corriente que va a circular por acá, ¿ya? Una I, vamos a ponerle I1, y vamos a tener otra corriente que circula por acá, vamos a poner I2, y cada una de estas corrientes, la I1, va a depender de qué? De las resistencias R2, R1 y de la señal B1, ¿ya? Entonces, dijimos que I1 iba a ser entonces, porque aquí recordemos que B1 se copia por el cortocircuito virtual acá abajo, si tenemos un B1 acá, B1 y tenemos 0 volt acá, entonces la corriente que circula por acá, I1 va a ser ese B1 dividido en R1, ¿ya? Y esa es la corriente que circula por acá. Así que en realidad R2 no influye en I1, ahora que lo pienso, o sea, solamente influye R1. Pero la corriente I1, la de arriba, va a ser distinta en esencia a la corriente I2 de abajo, porque podemos tener, si bien podemos tener el mismo voltaje B2, B2 puede ser igual a B1, supongamos que B1 es 1 volt y B2 también es 1 volt. Pero si ahora tenemos que R1 es levemente distinto al R1 de arriba, si estos dos R1 no son exactamente iguales, son levemente distintos, entonces vamos a tener corrientes, la I2, que circula por acá, que va a ser levemente distinta a la corriente I1 que circula por arriba, ¿ya? Por lo tanto, estas dos corrientes se juntan en este nodo, ¿ya? Y se van al sumidero, por así decirlo, al desagüe, ¿ya? Que es esta tierra, ¿ya? Así que
podemos tener el caso donde el I de arriba es distinto, y probablemente va a ser el caso que el I de arriba va a ser distinto al I de abajo, ¿ya? Si es que estas dos R no son exactamente iguales, el R1 de arriba con el R1 de abajo, pese a que B1 sí sea igual a B2, ¿ya? Entonces ahí es donde se generaría una señal de modo común, pese a que la B1 sea igual a B2, ¿ya? Nosotros no queremos señales de modo común, nosotros, si B1 es igual a B2, queremos que las corrientes sean exactamente iguales. ¿Por qué queremos que las corrientes sean exactamente iguales? Porque multiplicados por estas resistencias R2, que también tienen que ser exactamente iguales, nos tienen que generar los B1 de acá y de acá, que también tienen que ser exactamente iguales, dado que las entradas son iguales, para que el amplificador diferencial después los elimine, ¿ya? Solamente las rechace por su tasa de rechazo modo común. A todo esto, la tasa de rechazo modo común está solamente aplicado en el amplificador diferencial, ¿ya? O sea, la etapa anterior de acá no tiene todavía, o sea, no tiene tasa de rechazo modo común porque está amplificando señales de forma independiente. La señal que se amplifica por arriba, B1, se amplifica totalmente independiente a la señal que se amplifica por abajo, B2, ¿ya? Son dos amplificadores no inversores independientes. Con la única salvedad es que estas R1 están conectados a un nodo, ¿ya? Pero vemos que eso es simplemente por conveniencia para que haya una sola conexión a este desagüe que le digo que es la Tierra, ya que es donde fluyen las respectivas corrientes que se generan. Ok, ¿por qué hago toda esta introducción a las corrientes y que si son distintas y el modo común, etcétera? Porque ahora viene la magia, ¿ya? Esta es como la gran magia, es donde, no sé, a alguien se le prendió la ampolleta y sucedió una cosa súper así loca con el famoso amplificador de instrumentación, que es, bueno, perdón, aquí está un poco el resumen que ya les he hecho. Pues hasta ahora la operación es la siguiente, la señal, bueno, es la explicación que les he hecho, ¿ya? La solución, o sea, aquí la genialidad de alguien fue algo tan sencillo como cortar, ¿ya? Esa conexión a tierra que estaba acá, ¿ya? O sea, aquí había una conexión a tierra y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no eliminamos esa conexión a tierra y solamente dejamos las dos R's así, ¿ya? Y con eso, curiosamente, el circuito cambia un montón, ¿ya? Simplemente por separar una línea, el circuito ahora se comporta totalmente distinto, ¿ya? Totalmente distinto. Veamos por qué se comporta totalmente distinto. Primero que todo, el hecho de que ya no haya un punto hacia este desagüe que era la Tierra, obliga a que la corriente que circula por arriba, ¿ya? La corriente que habíamos nombrado como I1, la corriente de acá, ahora obliga a que sea necesariamente igual a la corriente que circula por abajo, ¿ya? La que habíamos nombrado como I2. No pueden ser distintas porque es una sola, porque no hay un nodo ahora, ¿ya? O sea, es una sola línea, ¿ya? Es una sola malla, quiero decir. Y como es una sola malla, entonces aquí está obligado a pasar una misma corriente, ya no pueden haber dos corrientes distintas. Así que la corriente que circula por acá va a ser la misma corriente que circula por el R2, ¿ya? Es como un solo trencito, por así decirlo. Es una sola corriente que va a circular por acá. Ya no van a ser dos corrientes, así que ya tenemos solucionado el problema de generar corrientes levemente distintas debido a que las resistencias R1 son levemente distintas. Si se fijan, ahora las resistencias R1 pueden ser distintas, ¿ya? R1 de arriba puede ser, pongámosle 100 ohm, y el de abajo podría ser 99, podría ser 90, podría ser 0. Da lo mismo porque ahora el R1 de arriba con el R1 de abajo se consideran como una sola R, ¿ya? Para efectos de la ganancia ahora de los dos amplificadores, ¿ya? Ahora esas dos R1 se convirtieron en una sola R. Así que si son distintas o no, da lo mismo, ¿ya? Porque para efectos prácticos se envuelven esas dos resistencias en una sola resistencia, ¿ya? Esa es la primera, no sé, magia de este sistema, ¿ya? El hecho de cortar significa que ahora estamos forzando a que circule una sola corriente por acá, ¿ya? Luego, ¿cómo se calcula la corriente que circula por acá? La corriente I. La corriente I que circula por acá ahora es mucho más sencilla de calcular, porque por el cortocircuito virtual, B1 se copia de acá arriba al punto de acá abajo y B2 se copia de acá arriba al punto de abajo. Antes igual se hacía eso, antes B1 igual se copiaba a este nodo y B2 igual se copiaba a este nodo.
El problema era que la corriente que circulaba entre medio podía ser distinta dependiendo de las R1 y porque la corriente final, la diferencia entre las corrientes se iba por este drenaje, ¿ya? Ahora, como no hay drenaje, lo que estamos haciendo es que estamos forzando una tensión B1 en este nodo, una tensión B2 en ese nodo, igual que antes, pero ahora si B1 y B2 son de mismo voltaje, necesariamente la corriente tiene que ser cero, ¿ya? O sea, si B1 es igual a B2, la diferencia de tensión o la caída de tensión entre un extremo de la resistencia R1 y el otro extremo de la resistencia R2, o R1 de acá, necesariamente es cero. Y si es cero, necesariamente la corriente I va a ser cero, ¿ya? Así que ahora, la única condición que necesitamos para que la corriente sea cero es que B1 y B2 sean iguales, ¿ya? Antes no podíamos hacer eso. Antes B1 y B2 podían ser iguales, pero si las R independientes, R1 independientes, eran ligeramente distintas, ya generábamos corrientes distintas. Al cortar entonces este cordón umbilical, estamos haciendo que si B1 y B2 son iguales, entonces necesariamente la corriente que circula por R1, el R1 así como grande ahora, es igual a cero, ¿ya? Si B1 y B2 es igual, entonces I1, o sea, I es igual a cero, ¿ya? Así que al hacer esto, además, le estamos dando la capacidad a esta etapa de rechazar señales de modo común por su propia cuenta, ¿ya? O sea, ahora tenemos un método de rechazo de modo común con estos dos amplificadores y además tenemos otro método de rechazo de modo común con el amplificador diferencial, ¿ya? Tenemos un par de amplificadores no inversores que rechazan las señales de modo común gracias a este truquito, ¿ya? O sea, señales que son iguales, B1 y B2, generan corrientes igual a cero, ¿ya? Rechazo en modo común. Y luego tenemos el amplificador diferencial que, aparte, por su cuenta, si B1 y B2 son iguales, rechaza el modo común, ¿ya? Así que tenemos dos barreras de rechazo en modo común. Y eso hace que el amplificador aumente groseramente su capacidad de rechazar señales de modo común, ¿ya? Entonces, ahora, bueno, vimos ahí, hay problema con la sincronización, se generaba esta señal, esta corriente que circulaba por R2, por R1 y por R2, ¿ya? Entonces, finalmente, si queremos calcular las señales B1 y B2, ¿qué tenemos que hacer? A ver. Aquí estamos haciendo... Ah, no, aquí lo único que se está haciendo, perdón, es... Lástima que la animación dura tan poco, pero... Si aquí el voltaje es positivo, si B1 es mayor que B2, lo vamos a representar como si B1 es más y B2 es menos. Entonces se genera una corriente, ¿de qué forma? De esta forma, ¿ya? En ese sentido. Si B1 es mayor que B2, ¿ya? Y al contrario, si B2 es mayor que B1, ¿sí? Entonces se genera una señal de corriente en el otro sentido. Ahí, ¿ya? Entonces finalmente las corrientes que circulan por R2, R1 y R2 de nuevo, ¿ya? Van a depender la polaridad de las tensiones B2 y B1. Y si B2 es igual a B1, ya dijimos, la corriente necesariamente tiene que ser cero, ¿ya? Ahí está. Entonces, la corriente está determinado por B1 menos B2 dividido por estas dos R1, lo podemos poner como 2R1, o podemos renombrar estas dos R1 como 2R1, la podemos renombrar como R1' si quieren, ¿ya? Entonces, ahora es simplemente la diferencia de los dos voltajes dividido por esta resistencia que uno pone en el centro, ¿ya? Esa es la corriente, y luego el voltaje que aparece en B1', pongámosle porque no es el mismo B1 que la entrada, este B1' está amplificado, y B2' va a ser un voltaje amplificado por la relación entre este R2 y el R', por así decirlo, o el R que es común acá, ¿ya? Veamos ahora ese detalle. Claro, se genera entonces el voltaje diferencial, le vamos a llamar el voltaje diferencial simplemente la diferencia entre B1 y B2. Vimos entonces que la corriente que se genera I va a ser igual al voltaje diferencial dividido por 2R1, los R1 antiguos, o lo podemos renombrar como un R1'. Y vamos a ver entonces que el voltaje que se genera en ese extremo, ¿cuánto va a ser?
Bueno, B1 se copia por el cortocircuito virtual a este punto, por lo tanto aquí tenemos B1, y por lo tanto B1, BO1, que es el nombre que recibe la salida acá, va a ser el voltaje B1 más la caída de tensión que haya en BR2. ¿Ya? Así que B1 más R2 por I. ¿Ya? R2 por I es la caída de tensión en la resistencia R2 de arriba. ¿Ya? R2 por I. Y lo mismo vamos a hacer con el BO2. ¿Ya? Solamente que si se fijan, la corriente en este caso circula en este sentido. ¿Ya? En el ejemplo vemos que la corriente va así, así que le vamos a poner menos más, ahí. ¿Ya? Entonces aquí es una subida de tensión con respecto a B1, se aumenta la tensión, por eso es B1 más esta caída de tensión, mientras que acá, respetando el sentido de esta corriente, que circula por acá, ¿ya? Es B2 menos la caída de tensión de NR2, ¿ya? B2 menos R2 por I, ¿ya? La I dijimos que era la misma, no podían ser distintas ahora. Lo que sí pueden ser distintos son los R2. El R2 de arriba podría eventualmente ser distinto al R2 de abajo, ¿ya? Pero nos vamos a dar cuenta que eso ya no nos importa, ¿ya? El hecho de que R2 de arriba y el R2 de abajo no nos va a generar una señal de modo común. ¿Por qué? Porque la señal que pasa, o sea, las señales de modo común ya fueron rechazadas por esta etapa, ¿ya? Aquí cuando dijimos, si las señales son iguales, la corriente es cero, ¿ya? Así que las señales, ya no hay señales de modo común al multiplicarse esta I por R2, ¿ya? Porque la I ya no tiene señales de modo común debido a este efecto que vimos anteriormente. Entonces, vamos a borrar ahí. Entonces ahora esa I, que ya está libre, por lo menos relativamente libre de señales de modo común, se multiplica por R2, así que nos genera una señal diferencial, ya, en esta señal BO2, o media señal diferencial en BO2, y la otra media señal diferencial en BO1, ¿ya? Son señales diferenciales que están amplificadas por la relación entre R2 y el R1 de acá, ¿ya? Entonces, ya, la señal diferencial de salida, que vemos acá, se refiere a la diferencia entre el BO1 y el BO2, ¿ya? Las señales que están acá, ahí está el BOD. Entonces, eso lo desarrollamos según lo que está arriba y vemos que B1 menos B2 dijimos que era la señal diferencial de entrada, B y D, más 2 veces R2 partido por B y D partido por 2 veces R1. ¿Ya? Como ven, los dos se cancelan, el 2 de arriba se cancela con el 2 de abajo, por lo tanto nos va a quedar que la señal que vamos a tener aquí, B o D, va a ser igual a 1 más R2 partido por R1 multiplicado al voltaje diferencial de entrada, ¿ya? Así que tenemos nuestra primera ganancia diferencial, ni siquiera debido al amplificador diferencial, que era la etapa que tenemos acá, el amplificador diferencial, sino que solamente debido a estos dos amplificadores no inversores que dijimos le unimos la resistencia R1, ¿ya? Entonces, esta ganancia de acá, esta ganancia diferencial de la primera etapa, ¿ya? Si se fijan, bueno, tiene dos resistencias R2, ¿ya? ¿Ok? Si nosotros queremos cambiar, perdón, la ganancia, ¿qué tenemos que hacer? Solamente nos basta cambiar el R1, ¿ya? De nuevo, suponiendo que R1 es una sola resistencia, si yo quiero cambiar la ganancia de esta etapa, por ende la ganancia de todo el sistema, lo único que tengo que hacer es cambiar R1, ¿ya? Así que ahora logré el otro objetivo, que es poder cambiar la ganancia del sistema de forma sencilla, sin alterar ¿cómo se llama? La tasa de rechazo de modo común, porque si se fijan, acá, independiente a cuál sea el valor de R1, ¿ya? De nuevo, suponemos que esto es un solo R1, una sola resistencia. Si yo cambio este valor, va a seguir aplicándose el principio de que si B1 es igual a B2, la caída de tensión aquí es cero, por lo tanto la corriente va a ser cero, independiente de cuál sea la resistencia. Siempre y cuando que la resistencia no sea cero, porque ahí la corriente es infinito, ¿ya? Para cualquier voltaje, caída de tensión distinta de cero. ¿Ya? Pero supongamos una resistencia R1 finita. Entonces, yo cambio esta resistencia, ¿ya? Y el principio de eso, de que si los voltajes son iguales, la corriente cero se va a mantener, ¿ya? Así que yo solamente tengo que cambiar la R1 para poder cambiar la ganancia de la primera etapa. Y la ganancia de la primera etapa dijimos que es 1 más R2 partido por R1. Si yo cambio los R2, claro, es más difícil, ¿ya? Porque ahí tengo que cambiar dos resistencias R2, ¿ya?
Entonces yo, en teoría, podría cambiar una sola de las resistencias R2, la resistencia de abajo, por ejemplo. Y en ese caso solamente me va a alterar el voltaje VO2, ¿ya? Y el voltaje VO1 se va a mantener igual, ¿ya? Pero ahí ya no estoy cambiando la señal de forma diferencial, estoy solamente cambiando una señal hacia abajo, ¿ya? Estoy amplificando o cambiando la ganancia a una parte nomás de la señal diferencial y no a las dos, ¿ya? Entonces, lo más sensato es cambiar R1, ¿ya? Ok, entonces, borramos acá. Una vez que tenemos la señal VOD, la señal de entrada diferencial, lo que sigue es lo que ya habíamos visto con el amplificador diferencial, ¿ya? Donde la señal de salida VO es simplemente la señal de entrada VOD. En este caso aquí le renombramos, ojo, las resistencias R4, antes era R2 y R1, bueno, ahora le pusimos R4 y R3, simplemente, o el libro le puso esos valores, porque el R1 y el R2 ya estaban tomados, ¿ya? Así que la ganancia del amplificador diferencial que ya habíamos visto antes es entonces R4, o mejor dicho, sí, bien digo, R4 partido por R3, por la señal diferencial VOD, ¿ya? Así que la señal VO es igual a R4 partido por R3 por la señal diferencial VOD. Y si combinamos todo, nos sale que VO es igual a R4 partido por R3 multiplicado a la ganancia de la primera etapa, que era 1 más R2 partido por R1, ¿ya? De la señal de entrada diferencial. Así que ahora podemos ver, si yo quiero cambiar la ganancia de este amplificador de instrumentación, ¿ya? Como ven, es mucho más complejo que el diferencial porque tiene 3 amplificadores operacionales en vez de uno, tiene mucho más resistencia, etcétera, etcétera. A mí me basta cambiar la resistencia R1 y ahí ya voy a estar cambiando la ganancia del sistema. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Quizás me adelanté mucho. No sé si hay que repetir, o sea, necesitan que repita algo, que repase algo, o alguna cosita que quizás lo dije muy rápido. ¿Podría repetir por qué en VO2 ¿Ya? sucede la negatividad en R2? Claro, porque nosotros partimos, vamos a ponerle números a esta cosa, ¿ya? Supongamos que queremos amplificar una señal pequeñita, supongamos que V1 es igual a, pongámosle un valor, no sé, 1 milivolt, ¿ya? Y que VO2, ¿qué le ponemos? ¿Una señal diferencial o una señal de modo común? Supongamos que, no, diferencial, pues si no, no se va a amplificar. Supongamos que V2 va a ser igual a 0.5 milivolt, ¿ya? Esa es la señal que me genera V2, es 0.5 milivolt, y V1 es 1 milivolt, ¿ya? Entonces, ese milivolt se copia abajo, tenemos 1 milivolt abajo, y aquí tenemos, lo copiamos, es 0,5 milivolt, ¿ya? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la corriente I? La corriente I, como dijimos, es la señal diferencial dividido en el R1, ¿ya? General. La señal diferencial es 1 milivolt menos 0,5 milivolt, o sea, son 0,5 milivolt, ¿ya? Tenemos entonces 0,5 milivolt diferenciales dividido en esta R1, y vamos a suponer que toda la R1 es, para efectos prácticos, 1 kilo, ¿ya? Vamos a suponer que esa 2R1 es igual a 1 kilo, ¿ya? Entonces, ¿cuánto me va a quedar la corriente? Me va a quedar igual a 0,5 microvolt, microamperes, quiero decir, porque eran mili, ahora son microamperes, ¿ya? Ok. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuánto es VO1? VO1, bueno, partiendo, recordemos que copiamos el voltaje de arriba acá abajo, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1 milivolt, porque la corriente que circula por acá, voy a cambiar de color, amarillo. La corriente que circula por acá es la misma que circula por ahí y es la misma que circula por acá, ¿ya? Se da, como les digo, es como un trencito que circula por R2, por aquí no pasa corriente por la entrada del amplificador operacional, así que necesariamente esa misma corriente tiene que pasar por las R1, tampoco entra por acá la corriente, así que necesariamente tiene que pasar de vuelta por el R2 de abajo, ¿ya? Así que la corriente es la misma, que dijimos que es 0,5 microamperes. Entonces, ¿cuánto es VO1? VO1 es igual al voltaje que tenemos en este punto, que es 1 milivolt, cambio de nuevo de color, es 1 milivolt, más la caída de tensión. La caída de tensión se define así, pues si la corriente va en ese sentido, ¿ya? Entonces tenemos mayor tensión al extremo de donde entra la corriente que de donde sale. ¿Ya? Eso es una convención, pero nos ayuda a calcular
más fácilmente sin enredarnos, ¿ya? Entonces tenemos 1 milivolt en este punto. R2, ¿cuánto es? Pongámosle un valor. ¿Cuánto dijimos que era R1? Era 1 kilo. Pongamos que R2 sean 10 kilos, ¿ya? Para casos prácticos. 10 kilos arriba, 10 kilos abajo. Entonces, 10 kilos multiplicado por los 5 microamperes, ¿ya? ¿Cuánto nos da? Nos da 0, o sea, nos da 5 milivolt, ¿ya? 5 milivolt, a ver. De microamperes pasamos a miliamperes, como es resistencia de miliamperes pasamos a volt, milivolt, y como son 10 en vez de 1 pasamos a 5, 5 milivolt. La caída acá van a ser entonces 5 milivolt de caída en el R2, ¿ya? Así que a esos 5 le tenemos que sumar el voltaje inicial que era 1 milivolt, ¿ya? Así que aquí vamos a tener VO1 es igual a 1 milivolt más 5 milivolt. Ahí, ¿ya? O sea, igual a 6 milivolts. Ahí está. ¿Y qué pasa abajo? Partimos de este punto de acá, que eran los 0.5 milivolts, ¿ya? 0.5 milivolts. ¿Y qué hacemos? Le vamos a restar, entonces, la caída de tensión acá. Como la corriente es la misma y las resistencias son iguales, entonces nosotros sabemos que por acá tenemos más menos, y aquí tenemos unos 5 milivolts, ¿ya? De caída esta vez, ¿ya? Así que lo que vamos a tener en VO2, ¿qué va a ser? Va a ser 0.5 milivolt, esto igual a 0,5 milivolt, y ahora menos los 5 milivolt. ¿Y eso nos da cuánto? Nos da menos 4,5 milivolt, ¿ya? Entonces ahí se ve de que uno es positivo. ¿Por qué? Porque aquí le estamos sumando la caída de tensión, porque la corriente va en el mismo sentido, tanto arriba como abajo, pero en el fondo partimos como tenemos este mismo sentido de la corriente, y en este punto aquí no es una caída de tensión, sino que es una elevación de tensión respecto al milivolt, ¿ya? Por eso nos genera un voltaje positivo, por así decirlo, ya 6 milivolts, y el de abajo nos genera un voltaje que haya sido negativo, es circunstancial, porque si aquí en vez de haberle puesto 0,5 le hubiésemos puesto un voltaje mayor, no sé, pues 2 milivolts o qué sé yo, quizás este voltaje VO2 hubiese sido positivo, ¿ya? El asunto es que es más negativo que el voltaje de arriba, eso sí, ¿ya? Como la corriente circula en ese sentido, de arriba hacia abajo, entonces el de abajo necesariamente va a ser más negativo que el de arriba, ¿ya? El VO1 siempre va a ser más positivo que el VO2 si la corriente va en el sentido en contra de las manecillas del reloj. Si la corriente va en el otro sentido, o sea, a favor de las manecillas del reloj, entonces el de abajo va a ser más positivo que el de arriba, ¿ya? Y bueno, ¿y por qué la corriente circula a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj? Es simplemente porque VO1, o sea, V1 es mayor que V2 o V2 es mayor que V1, ¿ya? Como vimos al inicio, ¿ya? Ok, entonces tenemos 6 milivolts y tenemos menos 4,5 milivolts, ¿ya? Así que al final lo que vale aquí es la diferencia entre los dos. Aquí podemos hacer una salvedad de que ya estamos, ¿qué es lo que estamos realmente amplificando? Lo que estamos amplificando en realidad, o lo que queremos amplificar en realidad, es la señal diferencial, no la de modo común. Así que, ¿por qué no calculamos al tiro cuál es la señal diferencial y la de modo común? Entonces vemos que voltaje de modo común, ¿cuánto es? Es 1 milivolt más 0,5 milivolt dividido en 2, ¿ya? Eso nos da 1,5 dividido en 2, son 0,75 milivolt, ¿ya? Así que esos 0,75 milivolts no los estamos amplificando, no hasta acá por lo menos, ¿ya? ¿Qué estamos amplificando? La diferencia, el voltaje diferencial de entrada. ¿Cuánto es? Es 0,5. 0,5 milivolts, ¿ya? Son esos 0,5 milivolts. Si se fijan que multiplicamos por 1 más R2, ¿cuánto es R1? ¿Cuánto es esta ganancia de acá? Si la calculamos es 1 más R2, dijimos que eran 10 kilos, dividido en R1, ¿cuánto era R1? 1 kilo. ¿Ya? Eso nos da 11, porque 10 kilos dividido en 1 es 10, más 1 es 11. 11 veces. ¿Ya? Ok, entonces, No, Pero, profesor, 500, la ganancia, la resistencia R1 sería 500 me y la refiero suma la al definió como conjunto 1000. acá, me refiero a esto, ¿ya? Aquí yo estoy considerando R1 como si fuese una sola resistencia, ¿ya? En el fondo, fíjense, ¿ya? Claro, aquí decía R1 y después decía R1, entonces aquí en la fórmula decía 2R1, ¿ya? Pero yo el 2R1 lo estoy reemplazando con 1 kilo, ¿ya? ¿Se entiende?
El 2R1 Sí, era originalmente pero los dos R1 separados, ¿ya? En la fórmula dice 2R1, pues son dos R1 separados, ¿ya? Pero para efectos del cálculo de la ganancia, ya veo el punto. Claro, acá. sí, que en la ganancia estamos Sí, trabajando solo. tienes toda la razón. Esto es 500. Gracias por el, ¿cómo se llama? Por el dato. Claro, entonces esto es 500. Ya, súper, qué bueno que me corrigieron. Ya, entonces, si eso es 500, ¿cuánto tenemos acá? No son 10, son 20. ¿No es cierto? ¿Estoy bien? Sí, son 20. 20 más 1 es 21. 21 veces. ¿Ya? De ganancia diferencial, pero de la primera etapa nomás. Ya, 21 veces. Voy a borrar un poquito porque está un poco caótico esto. ¿Qué me interesa ver? ¿Cuánto dijimos que era el VOD? El VOD esto eran 6 milivolts y esto eran menos 4,5 milivolts, creo, ¿no es cierto? Y dijimos que el VOD, no lo habíamos calculado, pero ¿cuánto es? 6 menos 4,5 es 10,5, ¿no es cierto? 10,5 milivolts el VOD. ¿Sí? No sé si está de acuerdo. 10,5 milivolts. Ya, bueno, aquí lo que me interesa, el voltaje diferencial, ¿cuánto era? El voltaje diferencial, el I diferencial, calculamos que eran 0,5. ¿Sí o no? 0,5 milivolts. Y si multiplicamos, ¿cuánto nos da eso? Estamos en la hora. Voy a calcular, estoy aquí con la calculadora. 0,5 por 21. 0,5 que era el voltaje diferencial por los 21, que es el cálculo del 1 más R2 partido por R1, que era 21, y eso nos da 10,5 milivolts. ¿Ya? O sea, en otras palabras, aquí estamos comprobando, lo comprobamos por dos partes, lo comprobamos porque analizamos cuánto era el voltaje VO1 y vimos cuánto era el voltaje VO2, sacamos la diferencia, nos da 10,5, y por el otro lado, de calcular cuál es la componente diferencial de las señales que estamos agregando, la componente diferencial dijimos que eran 0,5 milivolts, lo multiplicamos por la ganancia, que es 21, y nos da los mismos 10,5 milivolts. O sea, en otras palabras, ahí se demuestra que esta primera etapa está amplificando solamente la señal diferencial y no está amplificando la señal de modo común. ¿Ya? En teoría, nosotros en vez de haberle puesto 1 milivolt y 0,5 milivolt, podríamos haberle puesto, no sé, 10 milivolt y 10,5 milivolt. ¿Ya? Entonces, entre 10 milivolt, perdón, al revés, 10 milivolt y 9,5 milivolt. Y la diferencia entre 10 y 9,5 es 0,5, ¿ya? O sea, en el fondo la señal diferencial es la misma, por lo tanto, el voltaje VOD tendría que ser exactamente el mismo, 10,5 milivolts, ¿ya? En otras palabras, la señal de modo común no surge ningún efecto sobre el voltaje VOD, sino que solamente la diferencia de los dos voltajes es el que genera efecto en VOD, ¿ya? Esa es un poco ¿cómo se llama? El razonamiento de todo esto. Y eso es una demostración también de que la primera etapa, la etapa solamente constituida por dos amplificadores no inversores, ya está generando rechazo de modo común, o sea, ya está dejando fuera las señales comunes, ¿ya? Que es el principal objetivo del amplificador diferencial. Y luego tenemos el segundo amplificador diferencial que a su vez también genera rechazo de modo común, por lo que habíamos visto que los dos amplificadores, el inversor y el no inversor, si se ajustan bien, entonces generan rechazo de modo común, ¿no? ¿Ya? Así que tenemos dos barreras de rechazo de modo común, y eso es súper bueno porque si se acopla, como les decía, señal de modo común, por ejemplo, el ruido de 50 Hz, el clásico enemigo de los electrónicos y de los que quieren hacer amplificación de señales analógicas. Entonces esa señal común de 50 Hz, ¿ya? Que muchas veces es mucho mayor que la señal legítima que quiero amplificar, entonces esos 50 Hz quedan fuera por dos barreras, por la primera barrera en la primera etapa y la segunda barrera del amplificador diferencial. Eso. Entonces, respondiendo a la pregunta del compañero, ¿por qué se genera un voltaje más negativo en VO2 que en VO1? Eso va a suceder, en principio, porque la corriente que circula por acá es una misma, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esa corriente, el sentido de esa corriente se genera por la polaridad del V1 y el V2. Si V1 es mayor que V2,
se genera una corriente en contra del sentido del reloj, ¿ya? Por lo tanto, el voltaje en este punto va a ser necesariamente menor que el voltaje B2, y B2 a su vez va a ser menor que el voltaje B1, y B1 a su vez va a ser menor que el voltaje BO1, ¿ya? Entonces el voltaje BO1 necesariamente va a ser mucho mayor que el voltaje BO2, ¿ya? Pero si B1 es menor que B2, entonces todo se invierte, la corriente fluye en el otro sentido, a favor de las manecillas del reloj, y ahora todas esas caídas de tensión se invierten de polaridad. Entonces BO2 tiene mayor polaridad que B2, y B2 tiene mayor polaridad o mayor voltaje que B1, y B1 tiene mayor voltaje que BO1. ¿Ya? Esa es un poco la lógica de toda esta cuestión. Ya. ¿Otra consulta? No sé. Así como para cerrar. Profe, ¿Sí? si BO2 es mayor a B1, Claro. o sea, perdón, B2 es mayor a B1, entonces BO2 sería BO2 menos BO1. Claro, si B2 es, digamos, mayor que B1, entonces la corriente fluye en ese sentido. Por lo tanto, la caída de aquí, esta flechita de corriente, la pueden copiar acá también. Ahí. Y siempre acuérdense, por convención, si ustedes dibujan una flecha de corriente, ustedes saben, lo vieron probablemente en teoría de redes 1 y redes 2. Uno tiene mallas, dibuja las corrientes, pero a priori no sabe cuál es el sentido real de las corrientes, si la corriente fluye en un sentido o en el otro. Pero nosotros en nuestras mallas tenemos que dibujar a priori un sentido para que después cuando nos den los resultados de las corrientes, nos den positivo, nos den negativo, sepamos cuál es el sentido correcto. Si nosotros dibujamos corrientes en este sentido, entonces tenemos que dibujar las caídas de tensión como más menos. O sea, el más va en la colita de la flecha y el menos va en la punta de la flecha. ¿Qué significa eso? Que si hay una caída de tensión en esta R, el voltaje mayor va a estar en el más, ¿ya? Y el voltaje menor va a estar en el menos. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo B2 en este punto, ¿cómo va a ser el BO2? Aquí mismo me dice el más y el menos que le puse, que el voltaje a este extremo, o sea, por el lado de BO2, tiene que ser mayor que en el otro extremo, por el lado de B2, ¿ya? Así que va a ser BO2, va a ser B2, más la caída de tensión BR2, ¿ya? Y la caída de tensión BR2 es simplemente la I por el R2, ¿ya? Así que sí, claro. Si invertimos el sentido, entonces ahora el BO2 es igual a B2 más la caída de tensión en esa resistencia, ¿ya? Y en el otro caso es el BO1 menos la caída de tensión en la resistencia R2, dado que la vamos a dibujar la corriente en ese sentido. Si ven, el sentido de las flechas es siempre consistente. Ahí. Entonces, ¿qué hacemos con el más menos? Le ponemos más en la colita, menos acá. Por lo tanto, ahora tenemos B1 menos la caída de tensión. ¿Por qué menos? Porque aquí la tensión dice el extremo derecho de la resistencia tiene menor tensión que el extremo izquierdo de la resistencia, ¿ya? O sea, hay una caída de tensión, ¿ya? Entonces es menos, ¿ya? Esa es una forma de entenderlo. O sea, uno podría, no sé, pues podría decir que todas las polarizaciones son más menos de izquierda a derecha y punto. ¿Y qué va a hacer? Entonces a todos se les suma la caída de tensión, pero vamos a tener que entonces la corriente en un caso es para un lado y la corriente en el otro caso es para el otro lado. ¿Ya? Una va a ser más, no sé cuánto eran, 0,5 microamperes y el otro va a ser menos 0,5 microamperes, ¿ya? Para efectos de las ecuaciones. Yo personalmente encuentro eso más enredado, ¿ya? Yo siempre prefiero poder imaginarme, ya, es como funcionan los cerebros de cada persona. Ustedes saben, cada uno se entiende y comprende las cosas de distintas formas. Pero en mi caso, yo siempre prefiero pensar que hay una sola corriente circulando, ¿ya? Y dibujo cuáles son esas corrientes, ¿ya? Y luego dibujo las caídas de tensión, como lo ven acá, ¿ya? Eso también es una recomendación que no sé, pues está por ejemplo, en el libro, en el Boylestad. ¿Ya? En el Boylestad también se hace esta recomendación de dibuje de esta forma las caídas de tensión. Y entonces después cuando uno resuelve cuál es la corriente, por ejemplo, si la corriente me da ahora por algún motivo menos 0,5, chuta, bueno, negativo significa que en realidad la corriente era para el otro sentido. Y yo personalmente lo que haría, dado que sé que la corriente es en el otro sentido, yo redibujaría las flechitas para el otro sentido
¿ya? Y ahora le pondría la corriente positiva, ¿ya? Cosa como que de siempre tener, un poco poder imaginarme que la corriente en verdad parte como de por acá y va bajando y va cayendo como si fuese un río, aguas abajo, ¿ya? Ya, no sé si me estoy dando mucha vuelta en la cuestión, pero es una forma como para entender, resolviendo la pregunta del compañero, si este VO2 es menor o es mayor, yo creo que se resuelve haciendo estos dibujitos, estos diagramas. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, Profe, tengo que terminar, así que no puedo tomarles, o les tomo las preguntas después de ver esta última diapositiva, ¿ya? La última diapositiva es un poco lo que ya les había hablado harto, que es la tasa de rechazo modo común, ¿ya? Entonces la tasa de rechazo modo común, que se llama el CMRR, o sea, como Mode Rejection Ratio, es la capacidad de los amplificadores diferenciales que el modo común o el promedio de la señal no se refleje en el voltaje de salida, ¿ya? Ya lo hemos explicado varias veces, pero aquí está como definido formalmente. Entonces, por ejemplo, si ambas señales de entrada son iguales a 1 volt, ¿ya? B1 es 1 volt, B2 es 1 volt, y a la salida se observa un voltaje de 100 microvolt, entonces el tasa de rechazo en modo común, el CMRR, es 1 volt sobre 100 microvolt. Eso lo habíamos incluso visto un poco la clase anterior. ¿Ya? O sea, de 10.000 veces. ¿Ya? 10.000 veces, entonces 80. ¿Por qué? Porque son 4 ceros y cada cero se multiplica por 20 decibeles, así que 4 por 20 nos da los 80 decibeles, ¿ya? De tasa de rechazo de modo común. Entonces, por ejemplo, si el amplificador de instrumentación, el INA 821, que es un amplificador de instrumentación real, tiene una tasa de rechazo modo común informada por el fabricante de 150 decibeles, significa que es capaz de rechazar, bueno, aquí dice 31.6 megavolts por volt. ¿Qué significa? O sea, en ningún caso nosotros le vamos a estar poniendo megavolt a los, ¿cómo se llama? A los amplificadores operacionales, porque se nos van a pulverizar naturalmente, sino que es una forma de decir que la relación entre el voltaje de modo común que yo le pongo a la entrada es 31,6 millones de veces mayor que el reflejo que va a tener ese voltaje a la salida, ¿ya? Así que podríamos haber puesto, por ejemplo, 31,6, a ver, volts por microvolt, ¿ya? Por microvolt, ¿ya? Como el caso de acá, lo tenemos en ese formato. Es lo mismo, ¿ya? El 31,6 megavolt por volt es equivalente al 31,6 volt por microvolt. Ya si se fijan, la relación entre arriba y abajo es de 1.000.000 de veces. ¿Ya? Pero esto tiene más sentido. O sea, si yo le aplico 31,6 volts en la entrada, a la salida, ¿cuánto voy a tener? 1 microvolt. ¿Ya? Esa es un poco la consecuencia. Ya, aquí hay un problemita que se los dejo de tarea. Dice, para el circuito del amplificador operacional de instrumentación mostrado acá, calcule el CMRR del peor caso si las resistencias tienen una tolerancia de 0.1%, 1% y 5%. ¿Ya? ¿Cómo afecta eso en el cálculo? Bueno, lo vemos a continuación. Repita el cálculo suponiendo que existe la conexión a tierra entre las resistencias R1. O sea, primero calculan cuál es el CMRR considerando primero resistencias con una tolerancia de 0.1%. Ya el R4, el R3, el R2 y el R1 tienen 0.1% de tolerancia. Luego calculan lo mismo, pero con 1% de tolerancia. Luego calculan lo mismo con 5% de tolerancia. Y luego repiten todo, pero ahora considerando el caso donde aquí teníamos la conexión a tierra. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, es un proceso, pero básicamente tienen que pensar en esto. ¿Ya? O sea, no es necesario que analicen tanto. Para el primer caso, cuando no hay conexión a tierra, basta que observen la fórmula y vean qué resistencias están en el numerador y cuáles resistencias están en el denominador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quieren ver cuál es el voltaje de salida máximo para un voltaje de entrada de modo común determinado, entonces pueden utilizar la tolerancia, por ejemplo, pongámosle el 5%, para hacer que las resistencias de los numeradores sean un 5% más grande que lo nominal, ¿ya? A la vez que las resistencias que están en los denominadores sean un 5% más chico de lo nominal, ¿ya? Entonces tenemos que los del numerador son 5% más grandes, las del denominador son 5% más chicas. ¿Qué va a significar?
que nos vamos a correr el máximo posible de un valor de ganancia nominal, ¿ya? Y ese máximo posible que nos vamos a estar corriendo, en teoría, nos va a estar generando entonces un corrimiento, o sea, una señal de modo común, ¿ya? Entonces ustedes tienen que cuantificar esa señal de modo común. Si yo le aplico, por ejemplo, 1 volt común en la entrada, ¿cuánto es el voltaje VO a la salida, considerando ese peor caso? También pueden hacer el caso al revés, o sea, en vez de aumentarle un 5% a las resistencias de arriba, pueden disminuirle un 5% a las resistencias de arriba y aumentarle un 5% a la resistencia de abajo, y ver realmente qué es lo que pasa entonces con la señal VO para una señal de modo común. Lo que no tiene sentido es que le aumenten 5% a la R4 a la vez que le aumentan 5% a la R3. Porque si yo aumento un 5% a los dos, esos 5% que se representa como multiplicar por 1,05, lo voy a estar haciendo igual abajo por 1,05 y se cancelan, ¿ya? Entonces, eso es lo que se llama compensar, ¿ya? Muchas veces se hace esto a propósito, se ponen dos resistencias pegaditas, por ejemplo, cuando varía su resistencia por la temperatura. Cuando aumenta la temperatura, el valor nominal de la resistencia empieza, o sea, el valor de la resistencia empieza a aumentar, ¿ya? Pero si las dos resistencias están pegaditas y las dos se calientan iguales y las dos tienen un efecto contrario, como el caso de R4 y R3, no importa porque el de arriba, el efecto del corrimiento del R4 se cancela con el efecto del corrimiento del R3. Por lo tanto, hace que finalmente no haya un efecto tan grave, ¿ya? Bueno, en este caso, como queremos calcular exactamente lo contrario, queremos ver cuál es el caso extremo, el caso de cuál es la señal de modo común. Entonces, tienen que llevar los valores a los extremos, ¿ya? En este caso, multiplican por 1,05, pero abajo tienen que multiplicar por 0,95, ¿ya? Entonces ahí ven que tienen un valor extremo. Lo mismo con el R2 y el R1, ¿ya? Y ahí van a poder determinar entonces cuál es el valor de modo común para el caso del 5%. Todo mi ejemplo fue para el caso del 5%. Luego tienen que hacer lo mismo con el 1, con el 0,1, qué sé yo. Y para el caso de la Tierra, bueno, es lo mismo, o sea, no es lo mismo, ahí ya tienen que hacer el análisis por separado, simplemente calcular el VO1, ya como si fuese esto un amplificador no inversor independiente, y el VO2 también como si fuese un amplificador inversor independiente, el de arriba independiente al de abajo, entonces le va a dar un VO1, no sé, extremo, ¿ya? Extremo, debido a una tolerancia máxima, y el VO2 extremo debido a la tolerancia máxima, al peor caso. Y ahí ustedes pueden calcular cuál es el efecto de una señal de modo común, por ejemplo, si V1 es igual a 1 volt y V2 es igual a 1 volt, cómo se ve este VO1 y el VO2, o sea, mejor dicho, el VOD, debido a ahora que estas resistencias están con esas tolerancias, ¿ya? Y luego ese VOD lo pueden pasar al VO, también con la misma, el mismo criterio aplicado a las resistencias R4 y R3, ¿ya? Eso. Entonces ahí también les va a dar un VO2, VO extremo, pero ahora considerando el caso del punto común aquí a Tierra, ¿ya? Entonces ahí hay que pensar un poco, entender lo que se está haciendo, ver las fórmulas, qué sé yo, y eso es un buen ejercicio para ustedes para cerrar todo este tema del amplificador de instrumentación. Ya. Les dejo unos ejercicios también adicionales, ¿ya? Ya nos pasamos con la hora, pero se lo voy a subir, no están actualizadas las diapositivas porque esto lo puse hoy día nomás, ¿ya? Aquí unos ejercicios son todos ejercicios del libro, ¿ya? Pero un poco para ir soltando la mano. Aquí hay que calcular, esto también lo pregunté en una prueba que creo que subí al aula virtual, cuál es la ganancia de estos distintos amplificadores y cuál es la impedancia de entrada, ¿ya? El RIN de cada uno de estos amplificadores, ¿ya? Aquí hay otro ejercicio, un circuito inversor con amplificadores operacionales, qué sé yo, bla, bla, bla. Este es referido a la ganancia de un amplificador operacional, una configuración inversora, pero con la ganancia de lazo abierto finita, no infinita, ¿ya? Entonces se resuelve el problema de esa forma, utilizando la fórmula que tenemos acá. Aquí hay un ejercicio con un potenciómetro, ¿ya? Un potenciómetro es un elemento, una resistencia variable que tiene 3 terminales, ¿ya? Y esto se puede modelar como dos resistencias, ¿ya? Donde la resistencia de acá es un valor, por ejemplo, si es 10 kilos el potenciómetro, entonces tenemos 10 kilos multiplicados, como dice acá, por 1 menos X, donde X es la posición del potenciómetro. Entonces, si la posición del potenciómetro es un extremo, podemos pensar que X es 1, ¿ya?
Y si x es 1, entonces 1 menos 1 nos va a dar 0, por lo tanto la resistencia que está aquí a la derecha va a ser 0 ohm, ¿ya? Mientras que al otro extremo podrían ser 10 kilos multiplicados por x, ¿ya? Para el mismo extremo, para el mismo 1, entonces toda la resistencia va a estar en el extremo izquierdo, en la resistencia de acá, ¿ya? Y si x, por ejemplo, es en el punto medio del potenciómetro, entonces x va a ser 0,5. Así que tenemos 0,5 por 10 kilos, serían 5 kilos. Y aquí si tenemos 0,5 es 1 menos 0,5, que también es 0,5, por los 10 kilos tenemos 5 kilos, ¿ya? En otras palabras, si el potenciómetro está en el punto medio, ¿ya? En el 0,5, entonces se modela como si fuesen dos resistencias de 5 kilos independientes, ¿ya? Eso es más o menos lo que sucede acá, ¿ya? Entonces aquí pregunta cómo es la función de ganancia, o BO partido por BI, en función de X, ¿ya? Si yo muevo el potenciómetro para un lado y para el otro, ¿cómo cambia el voltaje de salida? Y luego dice, ¿qué pasa si yo quiero tener un rango de voltaje o de ganancias entre 1 y 11? ¿Cómo tiene que ser mi potenciómetro? O si el potenciómetro es 10 kilos, ¿qué resistencia tengo que ponerle aquí? Una R en serie. ¿De qué valor es? Para que se logre ese rango de ganancias, ¿ya? Una pregunta sobre amplificadores diferenciales, ¿te aparece acá? Pero es función, ¿cuál es la resistencia de entrada? Un poco lo mismo que ya habíamos visto, ¿cuál es la resistencia de entrada de aquí? ¿Cuál es la resistencia de entrada de acá? ¿Cuál es la resistencia de entrada para un sistema así? Pregunta, ¿ya? Está en el fondo visto desde aquí para adentro. Y después pregunta un sistema, aquí está medio enredado las últimas dos partes, pero después de leerlo varias veces me di cuenta que lo que estaban preguntando es, voy a borrar, es si estos dos terminales están conectados a una misma fuente, ¿cuál es la resistencia de entrada ahí? ¿Ya? Así que tenemos ese caso, la resistencia solamente desde B1, la resistencia de entrada solamente desde B2, la resistencia para los dos terminales conectados a un mismo punto, pero desde una misma fuente, y después para el caso en que la fuente estaba conectada a los dos extremos así, ¿ya? ¿Cuál es la resistencia? ¿Ya? Esos eran los 4 casos que pregunta el ejercicio. Y eso es todo. Ya, chiquillas, chiquillos. No sé si todavía está la pregunta o lo dejamos hasta acá. Yo les subo una lista con ejercicios para que los resuelvan, ¿ya? Y de esos ejercicios yo voy a preguntar para la prueba, ¿ya? La voy a subir ahora, ¿ya? Al aula virtual. Así que si ustedes me hacen eso, la lista va a ser como de 20 ejercicios, ¿ya? Dentro de esos 20 ejercicios yo voy a preguntar 3 para la prueba. Así que si me hacen la guía bien, o sea, el mismo tipo de ejercicio, no va a ser exactamente los mismos parámetros, porque después me van a copiar y pegar la respuesta de la guía, eso no tiene sentido. Pero sí el mismo tipo de ejercicio, ¿ya? De la guía de 20 ejercicios. Ustedes me resuelven eso, entonces ahí yo les pregunto más relativamente lo mismo que está en la guía, ¿ya? Ese es mi compromiso para un poco aliviarles el estrés por no saber qué exactamente voy a preguntar. Eso. Si no hay más, entonces los mando para almorzar nomás. Cuídense mucho, nos estamos viendo. ¿Dónde encuentro esa guía, profesor? Ahora lo voy a subir. Ah, muchas gracias. Ya en todo caso son ejercicios del libro, ¿eh? No los voy a inventar yo, sino que los voy a sacar 20 ejercicios del libro, los voy a compilar en un PDF y se los voy a subir al aula virtual. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Hasta luego, Cuídense. profesor, que esté bien. Muchas gracias. Cuídese. Chao. Chao, profe. Adiós. Chao, profe, gracias. Chao.